Hola, buenas. Continuando con el contenido de ecuaciones diferenciales, el día de hoy vamos a ver lo que es transformada de Laplace. Eh, Vamos a ver cómo se calcula la transformada de Laplace de una función y qué obtenemos, ¿verdad? En pocas palabras, cuando hablamos de transformada de Laplace, nos estamos refiriendo que tenemos una función y le aplicamos esa transformada y lo que me convierte en otra función. Solo que tenemos una función en una variable y me la convierte en otra función en otra variable. Eso es lo que es la transformada. Este, Nosotros en lo que es en el curso de cálculo, cuando derivamos una función, si ven, en el caso de que nosotros, por ejemplo, derivábamos x cuadrado, su derivada era 2x. Si ven una función que estaba aquí, la transformábamos en otra función, o sea, una función cuadrática la transformamos en una función lineal. Si esto es en derivar, si integramos de lo mismo, por ejemplo, x cuadrado, si la integramos, esto quedaría x al cubo sobre 3, ¿verdad? Esto sería lo que es la, en el proceso de la integral. Entonces, esto, en pocas palabras, aquí nosotros estamos transformando, miren, una función cuadrática en cúbica. Bueno, la transformada de Laplace, no, no es algo que igual que esto, ¿verdad? Que vamos a derivar. La transformada en Laplace, si ven, es una integral, ¿verdad? Estábamos aplicando lo que es casi la mismo sentido de esto. Pero, ¿de qué me va a ayudar la transformada de Laplace? ¿Qué es lo que tiene nuevo? Pues la transformada de Laplace ayuda a lo que es, por ejemplo, hay problemas que en la variable que está el problema, por ejemplo, en la variable x, no se podría resolver tan fácilmente, ¿verdad? Se vuelve bien complicado, bien complejo resolverlo. Mientras que si le aplicamos la transformada de Laplace, este, este, se, ese problema se volvería a lo que es más fácil. Y luego para volver a lo que es el problema, a aplicar a la variable que nosotros estábamos trabajando, aplicaríamos lo que es la transformada de Laplace inversa, que posterior la vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el beneficio de la transformada de Laplace, que eh, problemas que tal vez en la variable que estamos trabajando se vuelven complejos, al aplicarles la transformada se vuelven más fáciles, más manejables, en ese caso se diría, ¿verdad? Entonces empezamos lo que es definiendo qué es la transformada de Laplace. Entonces dice, sea f una función definida para t mayor e igual que 0. Entonces se dice que la integral, o sea, esta integral, miren, que va de 0 a más infinito, o sea, una integral impropia, eh, por e a la menos s por t de f de t. En este caso, f de t representa la función a la que nosotros le queremos aplicar la transformada. O sea, esa función, una función en t. Y miren que la integral queda representada por t. Aquí s sería una constante, que al final, o sea, la transformada de f de t me va a quedar una función que solo depende de s, ¿verdad? O en pocas palabras, paso de una variable t, a una variable s en eso, ¿verdad? Al aplicar la transformada. Este es el símbolo de la transformada de Laplace. Una L ahí, es la transformada de Laplace, ¿verdad? Eso indica que es transformada de Laplace, ese símbolo. Bueno, esa integral que está ahí es la transformada de Laplace de f, siempre y cuando esta integral converja. Recuerden que como es una impropia, hablamos de convergencia del integral, ¿verdad? Si obviamente si la integral no converge, ya no existe lo que es la transformada de Laplace de esa función. Entonces, ahí tenemos lo que es la definición de la transformada de Laplace. Aquí tenemos otras notaciones. Por ejemplo, tenemos aquí transformada de f de t, que va a dar f de s, ¿verdad? Siempre van, miren, aquí esto se simboliza ya la transformada de f de t, se escribe ya como f de s, una f mayúscula, como me va a quedar una función resultante de s.
de una g de t más un g de s mayúsculo. Miren, una función g de s. Una de y de t, por ejemplo, como cuando vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a trabajar en ese caso, pues sería y de s en este caso. Miren, y de s. Aquí tenemos h de t, un h de s minúsculo, ¿verdad? Ya que aquí la h es mayúscula, entonces aquí quedaría un h de s. Estas son algunas de las notaciones más usadas. Posiblemente de acuerdo al libro y autor se usen otras notaciones, ¿verdad? Pero estas son las más usadas. Entonces recuerden, al aplicar la transformada a una función que depende de t, me va a devolver una función que depende de s. Dependiendo cómo le llamemos la función en t, le vamos a llamar en s, en ese caso. Dada ya la definición, pues vamos a hacer unos ejemplos. Aquí nos piden calcular la transformada de la función que se indica. Entonces, aquí tenemos que f de t es igual a 6. O sea, f de t aquí es una constante. Entonces, vamos a calcular la transformada. Entonces, la transformada sería la transformada de f de t, que es igual a la transformada de 6, ¿verdad? Y según esto, según la definición, sería a la integral que va de 0 a infinito por ese exponencial. Y aquí lo que sería f de t, que en el caso sería la integral que va de 0 a más infinito por e a la menos s por t por 6 quedaría, ¿verdad? D de t. Que para resolver esa integral, bueno, quedaría de 0 a más infinito por e a la menos s por t d de t. Bien, para hacer esta integral ya saben, ¿verdad? Que se tiene que escribir, sería 6 por el límite, cuando b tiende a más infinito, de 0 a b, de e a la menos s por t, de t. Al hacer esa integral de e a la menos s, quedaría 6 por el límite, cuando b tiende a más infinito, y la integral de s exponencial quedaría s exponencial, toda esta dividida entre s. Ahí se la pueden comprobar el resultado de esa integral. En ese caso, ¿verdad? Habría que hacer el exponente y luego hacer el cambio de variable. Pero en ese caso me lo voy a ahorrar. Entonces tenemos ahí el resultado de la integral. Evaluamos los límites de integración. Entonces sería 6 por el límite cuando b tiende a más infinito. Y evaluamos cuando, en este caso, miren, la que voy a evaluar no es s, ¿verdad? Sería e a la menos s por b sobre menos s, menos la evaluación cuando t vale 0, pero con este menos se va a hacer más, y cuando t vale 0 queda e a la 0 sobre s, ¿verdad? Aquí es bien importante. Aquí en este caso, hay que calcular lo que es este límite, ¿verdad? El que depende de b es nada más este término. Pues vamos a ver qué pasa cuando el límite, cuando b tiende a infinito. Pues algunas cosas de exponencial, por ejemplo, es que por ejemplo, con x, cuando x tiende a más infinito, de e a la x, esto era más infinito, ¿verdad? Pero cuando el límite, cuando x tiende a menos infinito, perdón, o a más infinito, pero aquí era e a la menos x, este límite es 0, ¿verdad? Este límite es 0. Aquí, ¿qué pasa? Aquí estamos suponiendo, bueno, tiene que pasar algo, miren. Aquí b tiende al infinito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si s es negativo? Si s es negativo, cambiaría el signo y quedaría más, o sea, ¿qué pasaría esto? Pero en este caso vamos a asumir que s es positivo. En pocas palabras, vamos a decir que s es mayor que 0, ¿verdad? Que s es mayor que 0. ¿Verdad? Porque si es negativo, se queda positivo el exponente, mira, porque al ser ese negativo, con este signo menos va a ser positivo el exponente, el exponencial.
entonces quedaría más infinito, pero en ese caso S es positivo y B es positivo porque tiene paralelo positivo, entonces quedaría negativo el exponente del exponencial y con entonces ese límite da 0. Entonces, ¿qué me queda nada más? Bueno, y esto es 1, entonces me queda 6 sobre S con S mayor que 0, ¿verdad? Esta restricción que está aquí no es necesario ponerla, sino que solo se las indico para que tengan, ¿verdad? Esta no es necesario ponerla, solo aquí para calcular el límite límite, ¿verdad? Para que no digan, ¿qué ves? Pero no veo, miro los casos, si es o no. Para los siguientes ejercicios la vamos a asumir ya, pero para en este caso, ¿verdad? Puse ahí, no es necesario ponerla. Entonces, en pocas palabras aquí, la transformada de 6, la transformada de Laplace de 6 da 6 sobre S. Con esto nosotros ya podemos obtener una fórmula que me dice la transformada de A, o sea, de una constante. Miren que la transformada de esto dio la constante sobre S, entonces quiere decir que la transformada de una constante va a dar la constante sobre S. Y aquí tenemos la primera fórmula. La primera fórmula, en ese caso. Ahí vamos a ir ahorita calculando otra. Entonces, recuerden, la transformada de Laplace de una constante es igual a la constante sobre S. Obviamente, esto yo le llamaría f de s, ¿verdad? F de s sería esta casa. Este es mi f de t y esta sería mi f de s. Igual este sería mi f de s. Entonces, ya tenemos la primera transformada. Pasamos a otro ejemplo. Calcular la transformada del t al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Lo mismo que hicimos con la anterior sería la transformada de t cuadrado. Entonces aquí quedaría lo que es la integral que va de 0 a más infinito y quedaría e a la menos s por t multiplicado por t al cuadrado de dt. Miren. Bueno, aquí pasamos el límite. Esto ya lo sabemos. El límite cuando b tiende a infinito, integral de 0 a b de e a la menos s por t al cuadrado diferencial de t. Bueno, para hacer esta integral hay que hacerla por parte o método tabular. Vamos a derivar t cuadrado y vamos a integrar e a la menos s por t. Derivando t al cuadrado quedaría 2t. La derivada aquí sería 2 y aquí sería 0. Vamos a integrar esta, e a la menos s por t. La integral daría negativo e a la menos s por t. Todo esto dividido entre s. Al volver a integrar esto, quedaría positivo e a la menos s por t sobre s cuadrado. Y volver a integrar esto quedaría negativo e a la menos s por t sobre s al cubo. Entonces multiplicamos cruzado. Aquí voy a usar método tabular, como les digo. Aquí pueden usar lo que es por parte, ¿verdad? Al final, método tabular es la misma que por parte, ¿verdad? Una extensión. Entonces quedaría el límite cuando b tiende a más infinito. ¿De qué? De este por este quedaría negativo t al cuadrado por e a la menos s por t dividido entre s. Aquí quedaría negativo igual, quedaría 2t por e a la menos s por t sobre s cuadrado. Y este por este quedaría negativo 2 por e a la menos s por t sobre sobre s al cubo. Sería sobre s al cubo. Evaluado de 0 a b. Entonces hay que evaluar los límites de integración. Quedaría el límite cuando b tiende a más infinito y donde este t cambio por b, ¿verdad? Quedaría menos b al cuadrado por e a la menos s por b sobre s menos 2 por b e a la menos s por t
sobre S cuadrado menos 2e a la menos s por b sobre s al cubo. Ahora, menos la evaluación en cero sería menos, ¿verdad? Miren que cuando t vale 0 se hace 0, cuando t vale 0 se hace 0. Bueno, aquí no se hace 0, pero con este menos se va a hacer más aquí y quedaría 2 sobre s al cubo porque e a la 0 ya sabemos que eso es 1. Hay que calcular estos límites, serían 3 límites. En pocas palabras, este ya lo sabemos, ya lo calculamos en el ejercicio anterior, ya sabemos que cuando b tiende al infinito esto va a dar 0. Aquí igual vamos a suponer que s es mayor que 0. Entonces este da 0. Aquí es b. Quizás con este hay preguntas, ¿qué pasaría con este límite? Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Calcular lo que es el límite cuando b tiende a más infinito y aquí vamos a poner b por e a la menos s por t. El 2 sobre s cuadrado es constante del límite, ¿verdad? Así que no lo ocupamos esa, ¿verdad? No va a afectar el límite. Solo habría que multiplicar el resultado desde el límite a eso. Bueno, así como está el límite, así como está, daría infinito por 0. Sería una forma indeterminada, pero entonces aquí lo mejor es bajar el exponencial y quedaría el límite cuando b tiende a más infinito sobre b y e a la s por b, ¿verdad? Como es negativo el exponencial aquí, entonces al bajarlo queda positivo. Entonces, fíjense que si aplican el límite, este tiende a más infinito, igual este a más infinito, así. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que como es una forma indeterminada, más infinito entre más infinito, vamos a aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. Entonces, recuerden que L'Hopital solo se puede aplicar cuando tengo aquellas formas indeterminadas, más infinito sobre más infinito o 0 sobre 0. Esas son las que cuando puedo aplicar el L'Hopital, pero en este caso se cumple ese. Entonces, el L'Hopital lo que me dice es que deriva el numerador como por separado igual el numerador. No es que voy a aplicar regla del cociente, sino que deriva el numerador como hay nada más. Derivada con respecto a b sería 1 y la derivada con respecto a b sería s por e a la s por b. Y este límite, al aplicarlo, quedaría 1 sobre infinito, que eso es 0. Eso es 0. Entonces, en pocas palabras, este límite es 0. Para hacer igual que igual este sería eso. Solo que se aplicaría 2 veces L'Hopital, porque aquí tengo un b cuadrado. En vez de b tendría un b cuadrado, entonces quedaría b aquí, 2b quedaría aquí, entonces tendría que volver a aplicarle el L'Hopital y entonces al final voy a obtener que también este límite es 0. Entonces, con esto tengo que el resultado de esa transformada de 2 sobre s al cubo, ¿verdad? Este es mi FDS. Mi FDS, para que ya lo vayan ahí entendiendo las notaciones. Entonces, miren, tengo que la transformada de t al cuadrado es 2 sobre s al cubo. Si se fijan, la del t al cuadrado de 2 sobre s al cubo. Que esta transformada bien se puede escribir como 2 factorial sobre s a la 2 más 1. Y esto me da otra fórmula. La fórmula que me da es que si yo tengo la transformada de t a la n, donde n es un número entero, esta transformada se convierte en n factorial sobre s a la n más 1, donde n es igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahí obtengo otra fórmula. Ahí obtengo otra fórmula para lo que es cuando tengo t a una potencia, ¿verdad? Entera y positiva. Entonces, esta es la transformada. N factorial entre s a la n. Así que ya saben si tienen, por ejemplo, t al cubo, t a la 5, t a la 10. Entonces ya pueden calcularlo de esta forma. Entonces aquí, ¿verdad? Entonces ya llevamos dos fórmulas ya. Tenemos aquí otra de una exponencial. Pues para la exponencial habría que aplicar lo mismo. Sería esta igual a la integral que va de 0 a más infinito.
e a la menos s por t por la exponencial e a la 4 por t de t, ¿verdad? Ya sabemos que esto es el límite cuando b tiende a más infinito de la integral que va de 0 a b, y esto quedaría e a la menos s menos 4. Miren que quedaría menos s más 4, ¿verdad? Pero me saco el menos para que tenga esta forma de dt. Entonces, para hacer esta integral, igual habría que hacer una sustitución y al final el resultado de esa integral da lo que es e a la menos s menos 4 por t sobre negativo s menos 4. La integral que va de 0 a b. Igual hay que hacer la cuestión de los límites de integración. Hay que evaluar los límites. Sería el límite cuando b tiende a más infinito. Y quedaría e a la negativo s menos 4 por b sobre negativo s menos 4 menos la evaluación en 0. Y fíjense que cuando t vale 0 queda a la 0 y queda 1, ¿verdad? Pero como con este menos que está aquí, esto se va a hacer más. Entonces quedaría 1 sobre s menos 4, ¿verdad? Ahora este límite. Pues fíjense que este límite es el mismo que calculamos aquí. Es el mismo que calculamos solo que en vez de s, allá tengo s menos 4, pero es el mismo. Entonces ya sé que él va a dar va a dar 0 este límite, ¿verdad? Solo que aquí la diferencia ya no va a ser mayor que 0, sino que s tendría que ser mayor que 4. En pocas palabras, está ocurriendo como un desplazamiento de 4 unidades. Ahí entonces ya no es s como les mencioné aquí, s mayor que 0, sino que sería s mayor que 4, ¿verdad? Entonces ahí nada más como para un pequeño paréntesis para esa acá. S mayor que 4, ¿verdad? Entonces miren, ya tengo la transformada de una exponencial elevada a la 4t. Con esto puedo sacar otra fórmula. La transformada de e a la a por t sería igual a 1 sobre s menos a. Miren que el valor que tenía aquí el exponente dio aquí. Entonces, esa sería ya como fórmula. Cuando tengan la de una exponencial, ya se sabe que va a ser s menos a. S menos a. Si quieren, s mayor que a, ser un poco más estricto, ¿verdad? Pero no, esto no hay necesidad de ponerlo. Pues, aquí ya puede ser cualquier número real, ¿verdad? Ya sea positivo, negativo, fracción o un radical también. Entonces, ahí no tiene restricción el valor de A. No tiene restricción. Entonces, ahí tienen lo que es la transformada, ¿verdad? De una exponencial. Pasamos con el siguiente. Tenemos la transformada de una función de coseno de 4t. Pues, aquí esto sería igual a la integral que va de 0 a más infinito y quedaría e a la menos s por t. Miren, g siempre va, ¿verdad? Sería por la función que tengo que calcular su transformada diferencial de t. Aquí ya saben lo que es lo que es cuando tengo lo que es la integral de una exponencial por una función trigonométrica. Ya saben que es una integral cíclica, ¿verdad? Que hay que hacerla dos veces, hay que hacerla por parte dos veces. En ese caso, tendríamos que calcular dos veces por parte. Pero en esta ocasión me voy a ahorrar esa parte. Aquí ya tengo el resultado por ejemplo, la integral de e por coseno de a por t de dt. Esta es igual a por e a la menos s por t por el coseno de a por t
menos S por E a la menos S por T. Aquí es seno. Por el coseno de A por T. Todo esto sobre este cuadrado más A al cuadrado. Entonces, ese es el resultado de este integral, ¿verdad? En este caso, miren que el valor de A sería 4. Entonces, ¿cómo queda que el resultado? Sería lo que es el límite cuando B tiende a más infinito. Y quedaría, recuerden que A vale 4, ¿verdad? Quedaría 4 por E a la menos S por T por el seno de 4 por T menos S por E a la menos S por T por el coseno de 4 por T. Todo esto sobre este cuadrado más 4 al cuadrado daría 16 evaluado de 0 a B. Recuerden que evaluando en B que doble cambiar la T por B. Sería el límite cuando B tiende a más infinito. Y en vez de T pongo B, E a la menos S por B por el seno de 4B menos S por E a la menos S por B por el coseno de 4 por B. Todo esto sobre S cuadrado más 16. Menos sería la evaluación en 0. Cuando T vale 0, este seno se hace 0. Y el coseno se hace 1. Entonces quedaría el menos de la evaluación con este menos queda más. Quedaría S. Y como T vale 0, este exponencial se hace 1 también. Entonces quedaría S sobre S cuadrado más 16. ¿Qué pasa aquí? Dirán, ya me imagino como los ejercicios anteriores que esto se hace 0 y esto se hace 0. Efectivamente, ¿verdad? Y al final da el resultado de la transformada S sobre S cuadrado más 16. La pregunta es, ¿por qué se hace 0 esto? ¿Verdad? O sea, ¿por qué el límite cuando B tiende a más infinito de E a la menos S por B por el seno de 4B es igual a 0? Es la pregunta, ¿verdad? Pues aquí para hacer este límite tienen que aplicar lo que es el teorema de estricción o del sándwich, como le hayan llamado en su momento. ¿Cómo calcular este límite? Pues para calcular este límite tienen que usar esto, saber que E a la menos S por B, o sea el valor absoluto de eso, el seno 4B, es menor o igual. Recuerden que el seno siempre es menor que 1, porque S nunca va a pasar de 1, entonces esto sería igual. Y este exponencial siempre va a ser positivo, entonces sería E a la menos S por B. Y como el seno es menor que 1, ponemos un 1 ahí, o sea, ponemos esto aplicando lo de desigualdad de valor absoluto sería E a la menos S por B es menor o igual que E a la menos S por B seno de 4B menor o igual que E a la menos S por B. Esa es la definición de valor absoluto. Y aquí, ¿qué pasa? Si le calculo el límite cuando B tiende a más infinito de negativo E a la menos S por B es igual a este límite. ¿Y cuál es el valor de ese límite? El valor de este límite es 0. Ese es 0, es el límite. Entonces, ¿qué implica que este límite sea 0 y que este otro sea 0? Pues resulta que el teorema del sándwich me decía que si los límites de los dos extremos son iguales, entonces significa que la función que está en el centro también va a ser igual a ese límite. Entonces, por eso este da 0. Lo mismo pasaría con el coseno, la misma, solo que en vez de seno pongo coseno y ahí va a pasar el mismo de hecho. Esto es el teorema de estricción, cómo calcular el límite porque da 0, ¿verdad? Una explicación ahí sencilla. Entonces, al final, ya sabiendo por qué el límite no va a 0 y todo eso, al final, la transformada del coseno de 4t da S sobre S cuadrado más 16. Y con esto obtenemos otra fórmula. Miren que aquí da el valor que está aquí al cuadrado.
Entonces, en pocas palabras, si yo tengo la transformada del coseno, llamemos A por T, sería igual a S sobre S cuadrado más A al cuadrado. De la misma forma, no vamos a hacer la del seno de A por T sería igual a A. Aquí cambia, son similares, pero tienen algo distinto. El numerador. En el seno no va S, sino que va A, o sea, el valor que acompaña la T del argumento de la función trigonométrica, y mientras que en el coseno, el numerador va S. De ahí, en el denominador es el mismo en las dos funciones. Transformada de las otras funciones trigonométricas, esas no hay transformada para ellas, ¿verdad? No hay transformadas para ellas definidas. Entonces, ahí tenemos, o con esto mejor dicho, tenemos las transformadas básicas. La de la función, la de una constante, la que les decía, A sobre S, la de T a la N, ¿verdad? N factorial sobre S, N más 1. La del exponencial, miren, E a la A por T daría 1 sobre S menos A, que ya la definimos. La de las que acabamos de encontrar ahorita, del seno y la del coseno. Y ahí las tienen, ¿verdad? Entonces, con esas 5, es la base para todas las transformadas de Laplace. A partir de ellas vamos a ir calculando la combinación de varias funciones que contengan a ella. Entonces, esas son 5, ¿verdad? Luego vamos a ir dando otras fórmulas, pero ya serían fórmulas más específicas para ciertos, ¿verdad? Valores. Pero con estas 5 es la base de todo. Estas 5 es la base. Bueno, tenemos aquí, le dice que la transformada de Laplace es una transformada lineal. Pues efectivamente, como la transformada de Laplace es una integral, y como la integral ya sabemos que es lineal, entonces cumple la linealidad la transformada de Laplace, ¿verdad? Eso efectivamente. Si tenemos la combinación de un escalar por una función más otro escalar por otra función, entonces esto yo lo puedo separar, lo que me dice esto, como lo puedo separar como el escalar por la transformada de esa función más el escalar por la transformada de esa función, ¿verdad? Miren que aquí me dice siempre y cuando las integrales converjan para S mayor que C. Si ven, ese C viene siendo el valor que yo les indico aquí. Miren, por ejemplo, aquí el valor de C sería 4. En el primer ejemplo que les dije, el valor de C sería 0, ¿verdad? Entonces, ese C que está ahí es ese valor que le he venido, ¿verdad? Solo que en los ejercicios que calculamos no lo venimos, no lo ponemos ahí, ¿verdad? Aquí, pues, ese sería mayor que 0, ¿verdad? Aquí miren que digo que es mayor que 4 porque igual aquí, perdón, aquí si ese vale 4, quedaría 0, ¿verdad? Y si ese es menor que 4, que aquí vuelve el problema que les decía, ¿verdad? Que queda positivo el exponente y no se nos haría 0 esa parte. Entonces, ese es el problema ahí. Igual piensen que si ese es menor que 4, quedaría más infinito, más esta función y ya la integral no converge, ¿verdad? Entonces, por eso buscamos que el S sea mayor que ese valor. Entonces, pero recuerden que eso no es tanto, ¿verdad? Solo es para tenerlo presente. En la notación de S sería esto, miren, calcular la transforma de alfa por f de t más beta por g de t, esto sería igual, esto es lo que me indica que yo puedo separar, miren, pues, ya aplicar, sacar el alfa de la transformada, dijo que transformada de f de t más sacar el beta, que me queda esto. Al final esto, como la transformada de f de t da f de s y una g de t da un g de s, nada más. Entonces ahí tengo eso. Entonces aplicando esto, tenemos unos ciertos ejemplos aquí. Vamos a ver. Aquí nos piden calcular transformada. Aquí, miren, aquí tenemos una combinación ya, ¿verdad? En varias funciones. Pero no se asusten, no implica que vamos a calcular 3 integrales en este caso. No, eso no va a pasar. Aquí vamos a aplicar ya lo que sabemos ya. Bueno, esto, según lo que me decía anterior, yo lo puedo separar como la transformada de 10 más 7 por la transformada de e a la raíz de 2 por t menos 4 por la transformada del seno de raíz de 3 por t. La transformada de una constante es la constante
sobre S, ya se la sabemos. Sería más 7 por la transformada de una exponencial, sería 1 sobre S menos el valor que acompaña a la t de la exponencial. Sería raíz de 2. Miren, menos 4 por la transformada del seno. La transformada del seno, y como la vieron ahorita, era el valor que acompaña al argumento. Sería K, en ese caso el valor de K sería raíz de 3, sería raíz de 3 entre S cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Miren, rápido, ¿verdad? Sin hacer uso ya de la definición. Si alguien quiere usar la definición, pues ahí está. Pero nosotros vamos a usar esto, ¿verdad? Esta parte. A menos que el ejercicio nos diga, use la definición para calcular la transformada, entonces ahí ya se nos complicaría. Pero en este caso, ya que tenemos estas fórmulas, pues ya las empleamos. Entonces, ese es el objetivo, que ya manejemos aquella fórmula. Sería 10 sobre S más 7 sería sobre S menos raíz de 2 menos 4 raíz de 3 sobre este cuadrado más 3 quedaría, miren, porque esto es que hacer. Entonces ahí tengo la transformada de esta función. Entonces ahí estoy aplicando, miren, la linealidad, lo que les mencionaba ya. La linealidad, ¿verdad? Ya puedo separar en todo eso. Tenemos aquí otro. Miren que aquí tenemos esta, ¿verdad? Pues así como esta no podemos aplicar la transformada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar el binomio ese. Y quedaría el primero al cuadrado sería 4, menos 2 veces el primero por segundo sería menos 12 por t, más el segundo al cuadrado sería 9t al cuadrado. Tenemos que desarrollar todos binomios que tengan iguales expresiones elevadas a tal potencia, ¿verdad? A modo que solo me quede una constante por una de aquellas funciones que yo conozca. Entonces, aquí aplicamos la transformada. Esto quedaría la transformada de 4, la linealidad sería la transformada de 4 menos 12 por la transformada de t más 9 por la transformada de t al cuadrado. Más adelante con práctica ya no van a ocupar de separarlas ustedes en todo caso, ya van a calcularlas ya, van a decir la transformada de 4 da 4 sobre s, la transformada de 12t da 12, y bueno, la transformada de t, si se fijan, es 1 sobre s al cuadrado. Recuerden que la potencia aquí implica, ¿verdad? Como aquí es t a la 1, entonces sería 1 factorial que da 1 sobre s a la 1 más 1, o sea, da 2. Aquí sería 9 por, aquí sería 2 factorial sobre s a la 2 más 1, ¿verdad? O sea, s al cubo. Ya lo van a manejar ustedes en este caso como quedaría 12 sobre s al cuadrado más 2 factoriales 2 por 9 da 18 sobre s a la 3. Ya van a saber ustedes cuando de t a la 2, por ejemplo, aquí van a saber que es s a la 3 en el denominador. Y aquí solo tendrían que calcular el valor de esa potencia. Por ejemplo, si es t a la 5, sería s a la 6 en aquí el denominador. Y lo único que tendrían que calcular es 5 factorial, cuánto es, nada más. Entonces, ahí tienen que es la transformada de eso. Miren, hay que desarrollar el binomio y entonces ahí puede tener esto. Tenemos aquí otra. Tenemos la de una función trigonométrica. Pero en este caso el problema está que la función trigonométrica, el argumento es una suma, no es un valor multiplicado por la constante t. Y ahí ya no puedo aplicar la fórmula directamente. Entonces, ¿cómo hago ahí? Dirán ustedes, ¿cómo hago? Pues aquí lo que queda es buscar la forma de que solo tenga una constante por la t del argumento, no que tenga sumas ahí en el argumento de las funciones trigonométricas. Entonces, para eso vamos a aplicar identidades de sumas de ángulos. Por ejemplo, coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A por el seno de B. Entonces, esa identidad vamos a usar. ¿Qué quedaría? La transformada, y aquí esto se convierte en esto. Sería 3t, sería coseno de 3t por el coseno de pi tercios
menos seno de 3t por el seno de pi tercios. Ahí está. Coseno de pi tercios, en este caso, es 1/2. Y seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí en este caso quedaría lo que es 1/2 por la transformada del coseno de 3t menos raíz de 3 sobre 2 por la transformada del seno de 3t. Quedaría 1/2 y la transformada del coseno sería s sobre s cuadrado más el valor que va aquí al cuadrado sería 9. Menos raíz de 3 sobre 2 y la transformada del seno sería el valor que sería 3 entre s cuadrado más 9. Y ahí está. Solo multiplicamos, quedaría s sobre, miren que van a tener el mismo denominador, entonces quedaría s menos 3 raíz de 3 sobre 2 por s cuadrado más 9. Podemos juntarlas, ¿verdad? En todo el caso. Ese sería el resultado de la transformada de esto. Entonces, ahí está, miren. Ojo, como una cosa importante es que la transformada no se puede separar ahí como producto, ¿verdad? Miren que la linealidad no habla de si yo tengo una transformación de f de t por una g de t, esto no es igual a la transformada de f de t. Por la transformada de g de t. Esto no pasa. Esto y no pasa, ¿verdad? No puedo separar. Por ejemplo, si tuviera la transformada de un coseno por un seno, esta, por ejemplo, la transformada del coseno de t por el seno de 2t, por ejemplo, no vayan a decir que es igual a la transformada del coseno por la transformada del seno de 2t. Ahí estarían equivocados, ¿verdad? Buscarían aquí la forma de cómo convertir esto bien en un solo coseno o un solo seno. O separarlos así, ¿verdad? Y en este caso que quedaron dos funciones trigonométricas multiplicándose, pero uno de ellos era constante. Esto es un valor real. Entonces habría que usar identidades de modo que que me quedan expresiones de que solo senos, solo cosenos, igual que no queden senos al cuadrado, senos al cubo, tampoco eso implica para esa, ¿verdad? Entonces son detallitos importantes ahí. No confundir esto, cuando hablo de linealidad no se cumple para eso de la multiplicación, solo con cuestiones de la suma. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Una forma de cómo calcular transformadas directas. Y ven, no es tan difícil, ¿verdad? Solo aplicando esa fórmula. Esta fórmula es una base de todo. Pero dirán ustedes, ¿será que entonces a todas las funciones se les puede calcular transformadas? Pues no. Aquí entra en juego algo, miren, para que decir que una función tiene transformada en Laplace. Bueno, tenemos aquí una definición, dice, definición de orden exponencial. Se dice que una función f es de orden exponencial c, si existen constantes c, m mayor que 0 y t mayor que 0, todas estas son constantes, tales que el valor absoluto de la función f de t es menor que m por e a la c por t, para todo t mayor que t mayúscula. Esto es lo que me dice eso, que una función sea de orden exponencial. ¿Qué es lo que me quiere dar a entender esta definición? Pues aquí lo que me dice es que si yo tengo una función f de t y si el valor absoluto de ella es menor que una función exponencial, donde yo pueda encontrar, o sea, si yo puedo encontrar constantes m y c, tales que hagan que esa f de t sea menor que esa función exponencial, entonces se dice que esa f de t es de orden exponencial. Vean unos ejemplos aquí. Por ejemplo, esta es la representación de la definición, ¿verdad? O sea que gráficamente esto es así, que la función f de t es menor que una función exponencial, ¿verdad? Con c mayor que 0.
una función exponencial. Esto es de orden exponencial, o sea que puedo encontrar una función exponencial mayor que esa función f de t que yo tengo. Miren, por ejemplo, esta es y igual a x, o sea, una función, una recta. Puedo encontrar lo que es la exponencial, que, miren, la exponencial e a la t sería mayor que esa función, en ese caso. Por ejemplo, e a la menos t, es menor que la función e a la t, miren. Se diría que este es de orden exponencial. Una función trigonométrica, miren, pueden encontrar una función exponencial. Esto se diría que es de orden exponencial también, ¿verdad? Es mayor esta exponencial que esta, ¿verdad? Ahí se puede ver. Entonces, si tengo una función f de t y encuentro una función exponencial, o sea, con una constante m y c, esto de t mayor que t, resulta que a partir de un valor t es mayor, ¿verdad? No necesariamente desde cero. Por ejemplo, aquí, miren, desde este valor t es mayor, no necesariamente todos los valores, sino que a partir de un valor ya es mayor la función exponencial. Entonces, si encuentro esa función exponencial, entonces lo que digo es que mi f de t es de orden exponencial. ¿Y de qué me sirve eso? Pues vamos a ver. Antes de empezar con este, vamos a ver lo que sigue aquí. Pues lo que me dice aquí que una condición de suficiencia para la existencia de la transformada de Laplace es que f de t sea continua por tramos en un intervalo de 0 a infinito. Continua por tramos es esto. Tengo un tramo de 0 a t1, un tramo de t1 a t2 y de t2 a t3, y así puedo tener, ¿verdad?, varios intervalos. Y en esto es continua, miren, es continua ahí, es continua. Y además esa función es de orden exponencial, entonces la transformada de la función f de t existe para un s mayor que c, ¿verdad? Ya saben que es s mayor que c. Entonces, si la función es de orden exponencial y es continua por tramos, entonces la transformada de t existe. ¿Qué pasa con aquellas que no son de orden exponencial? Pues no existe la transformada. No existe la transformada. Por ejemplo, aquí tenemos e al t al cuadrado. No podemos encontrar lo que es una función exponencial que sea mayor que ella. No podemos encontrarla. Entonces, no es de orden exponencial. Otra función es 1 sobre t. ¿Recuerdan la gráfica de 1 sobre t? Recordando un poco, la gráfica de 1 sobre t, o sea, de 1 sobre x, es una función que viene aquí. Y miren, aquí esta sería mayor que esta. Entonces, con eso ya obtendríamos que no es de orden exponencial. Y bueno, entonces eso es de orden exponencial, ¿verdad? No es que lo vamos a usar, sino que esto es para saber cuándo va a existir la transformada de Laplace, ¿verdad? Solo lo que se necesita es que sea continua por tramos. No necesariamente se busca que la función sea continua de 0 a infinito, sea continua en todos los valores, sino que puede ser continua por tramos. ¿Y de qué me sirve que sea continua por tramos? Pues significa que yo puedo calcular transformadas de funciones escalonadas o seccionadas o definidas por partes, en como le quiera llamar. No necesariamente a funciones como venimos haciendo aquí, funciones continuas. Podemos calcular transformadas a funciones seccionadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos una transformada de esta función? Dirán, uy, esto es nuevo. Pues aquí tenemos que aplicar la definición. Pocas palabras, aquí se convierte la transformada de f de t sería igual a la integral que va de 0 a más infinito, e a la menos s por t, f de t, diferencial de t. ¿Vale? Ahora, como aquí el f de t está definido por partes, o sea, de 0 a 2 tengo un valor para f de t, de 2 a 6 un valor para f de t. Entonces, esta integral la vas a convertir en 3. Vamos a tener de 0 a 2, o sea, de 0 a 2, aquí menos igual, sería 3t, o la vamos a dejar ahorita, e a la menos s por t, f de t, d de t, más la integral que va de 2 a 6,
Recuerden que esta integral la puede dividir a los valores que yo quiera, ¿verdad? E a la menos s por t, f por t de dt, más la integral que va de 6 a más infinito sería, ¿verdad? E a la menos s por t, f de t, de dt. Miren. Ahora, en vez de f de t, iría 3t, ¿verdad? Lo que vale de 0 a 2. F de t sería la integral que va de 0 a 2 de e a la menos s por t. Quedaría 3t aquí y d de t más de 0 a 6. El f de t en este caso es 0, sería 0 por e a la menos s por t d de t más aquí la integral de f de t sería menos 5t. Y entonces aquí quedaría de 6 a más infinito, quedaría e a la menos s por t por e a la menos 5 por t d de t. Miren. Bueno, esta integral ya, como es 0 aquí, da 0, ¿verdad? Las otras hay que calcularlas. Por ejemplo, esta que está aquí hay que hacerla por parte. Tengo 3t y e a la menos s por t, derivando y esto lo integramos. Aquí quedaría 3 y 0. Aquí la integral de esta queda negativo e a la menos s por t sobre s, y aquí quedaría e a la menos s por t sobre s cuadrado positivo, más menos, bueno, esto y esto. Entonces, el resultado de esta integral sería menos 3t por e a la menos s por t dividido entre s y menos 3 por e a la menos s por t dividido entre s al cuadrado. Todo esto evaluado de 0 a 2. Miren cómo cambian los límites de 0 a 2. Más, y hay que hacer esta y otra integral. Bueno, aquí quedaría de 6 más infinito y también el límite, ¿verdad? Porque esta sí es impropia. Quedaría lo que es el límite cuando b tiende a más infinito de la integral que va de 0 a b, e a la menos s más 5 por t d de t. Aquí hay que evaluar los límites. Cuando t vale 2, quedaría menos 3. Cuando t vale 2, quedaría menos 6 e a la menos 2s sobre s menos 3 e a la menos 2s sobre s cuadrado. Cuando t vale 0, esto se hace 0, menos por menos va a dar más, y esto se hace 0 y quedaría más 3 sobre s cuadrado. Ya tengo esa. Para hacer ese integral quedaría límite cuando b tiende a más infinito. Y aquí quedaría el valor de este integral queda menos e a la menos s más 5 por t dividido entre s más 5. Evaluado de 0 a b. Aquí copiamos esto nada más, sería menos 6 sobre e a la menos 2s sobre s menos 3 por e a la menos 2s sobre s cuadrado más 3 sobre s cuadrado más el límite cuando b tiende a más infinito. Y entonces aquí quedaría negativo e a la menos s más 5 por b sobre s más 5. Y cuando t vale 0 queda más 1 sobre s más 5.
S más 5. Bueno, pero aquí hay un error. Aquí hay un error. Aquí no es 0. Aquí no es 0. Aquí es B. Es 6. Es 6. Aquí es el B. ¿Verdad? Es 6 la integral aquí. No es 0. Aquí ya la cambié. Aquí es 6. Y entonces aquí cambiaría T por 6. Entonces daría E a la negativo S más 5 por 6. ¿Verdad? Resulta que este límite va a dar 0. Ya se sabe que va a dar 0. Entonces al final el resultado de todo esto, si unen esto como una sola expresión, habría que multiplicarle una S en el numerador, que tuviera el mismo denominador aquí. Esto quedaría 3 menos 6S por E a la menos 2S menos 3 por E a la menos 2S. Todo esto dividido entre S cuadrado más E a la menos S más 5 multiplicado por 6 sobre S más 5. Como ven, ahí está la diferencia, ¿verdad? Cuando ya es la función seccionada, es lo que me decía ya en lo anterior, este teorema anterior, que no necesariamente la función tiene que ser continua en todo el intervalo, sino que puede ser continua a pedazos, así como es continua a pedazos. Entonces la transformada va a existir y todas estas funciones son de orden exponencial. No las vamos a probar si son de orden exponencial y todo eso. Pero aquí ya tenemos, miren, el ejemplo de una constante, de una función, no es constante, sino que una lineal de orden exponencial, una exponencial, este, una trigonométrica, ¿verdad? Y aquí tienen un ejemplo de unas funciones que no existen en la transformada. O sea, funciones que no son de orden exponencial. Entonces, ahí tenemos lo que es la parte introductoria de transformada de Laplace, ¿verdad? Todo, la base está en esto. La base está en esto, sabes estas 5 fórmulas, ¿verdad? Y se deriva todas estas, miren así. Cuando ya los ejercicios son de forma seccionada, ya no puedo aplicar aquí transformada de 3t y a decir que esto es 3 sobre ese cuadrado, ¿verdad? Pero aquí no lo puedo decir porque aquí está para un intervalo de 0 a 2. Entonces ya tengo que aplicar la definición. Aquí, cuando ya solté fórmula, aquí sí lo puedo decir porque estamos asumiendo que es de 0 a infinito. Ahí los valores. Mientras que aquí no, aquí ya tengo que aplicar la definición a fuerza, ¿verdad? Con diseccionada la función. Entonces, ahí tienen, ¿verdad? Cómo calcular lo que es la transformada. Ya después sea una función seccionada o que me la den en esta forma. Bueno, entonces aquí nos quedamos lo que es el día de hoy, lo que es con la parte introductoria de la transformada de Laplace.